Diseñar una aplicación en el paradigma estructurado es muy diferente a diseñar una aplicación en el paradigma orientado a objetos. Y si somos capaces de buscar las diferencias, entenderemos el gran potencial que da la programación orientada a objetos frente a otros paradigmas de programación. ¿De qué se trata el diseño orientado a objetos? Pues cuando tenemos un problema, debemos descomponer el problema para poderlo solucionar. El diseño orientado a objetos nos pide que descompongamos el problema en clases. Entonces, cuando en un código tenemos varias clases, podemos crear miles de instancias de objetos de esas clases y la interacción entre esos objetos solucionan problemas complejos. Es por eso que tenemos gran potencial. Si estuviéramos hablando de diseño estructurado, pues el objetivo de descomponer el problema es buscar las funciones, descomponemos el problema en funciones que procesan datos y pues en la programación orientada a objetos no nos preocupamos de ese procesamiento de datos, sino de las estructuras de datos. Esos son los objetos. Los objetos son eh, información estructurada que a través de los métodos pues se puede procesar esa información estructurada. Entonces, esta parte del curso se refiere al diseño orientado a objetos, donde en un problema necesitamos varias clases. Debemos desarrollar varias clases porque todo nuestro código debe estar organizado en clases. Entonces, identificamos esas clases, identificamos los atributos de esas clases, identificamos los métodos de esas clases y los desarrollamos. Y cuando creamos objetos y los ponemos a interactuar con eso que definimos en las clases, pues es donde se soluciona el problema general que se desea abordar con el paradigma orientado a objetos. Si una aplicación entonces requiere varias clases, pues tenemos que hablar de este concepto de relación entre clases. Y pues hablamos de una relación que se llama la relación de composición. Entonces, ¿qué tenemos ahí en pantalla? Pues nos podemos imaginar eh, un objeto llamado E, ese es el nombre del objeto, que realmente pues es una dirección de memoria que apunta a donde están los atributos y métodos de ese objeto. En este caso, hablamos de un objeto de la clase empleado. Entonces, un empleado tiene como atributos un nombre, un apellido, un salario. Y aquí viene lo interesante, que dos de sus atributos no son atributos simples como el nombre, el apellido, el salario, que son cadenas o son números, sino que son objetos. Entonces, la fecha de nacimiento es un objeto que almacena pues el día, el mes y el año y tendrá sus propios métodos. Aquí tenemos los métodos de la fecha de nacimiento y la fecha de nacimiento, pues los atributos serían de día, mes y año. Pero de igual manera tenemos otro objeto que hace parte, que compone, por eso es una relación de composición, al objeto empleado, que es su fecha de ingreso. Pero la fecha de ingreso es también otra fecha, por lo tanto también tiene su día, su mes y su año. Ese sería entonces una relación de composición entre dos clases. Tenemos la clase empleado, que dentro de sus atributos, pues hay dos objetos. Estos dos atributos son objetos, no son datos básicos. Y pues como son objetos, pues tienen sus propios atributos. Entonces una fecha pues tiene su día, su mes y su año, pero este objeto también es de tipo fecha, sería su día, su mes y su año. Y sus propios métodos, los métodos de una fecha. Estos métodos que se dibujan en la parte inferior, pues refieren a métodos del objeto empleado. Entonces, en resumidas cuentas, ahí en esa estructura de datos, como está organizado ese objeto, pues tendríamos dos clases, la clase empleado y la clase fecha.
¿Cómo accedemos a cada dato? Pues simplemente con la notación punto es fácil de acceder. Si este objeto, el nombre del objeto, de la variable que contiene la dirección de memoria del objeto, pues es E. Entonces, para acceder a este método que está aquí, diríamos e.campo fecha de nacimiento y método, pues método uno. De esa forma accederíamos a ese método de ese, pero también podríamos acceder al método uno de la fecha de ingreso, porque es del mismo tipo, son fechas y podríamos accederlo de esa manera. Entonces, para acceder pues al método uno, pero ahora del objeto fecha ingreso, que es de tipo fecha, pues haríamos el mismo proceso. Nombre del objeto E es nuestro objeto, que tiene un campo llamado, un atributo llamado fecha de ingreso, que es este es el nombre del atributo y pues el método que corresponde. Entonces, esa anotación punto punto pues, nos permite acceder a los elementos que componen un objeto. En este caso, tenemos dos objetos dentro de un objeto de tipo empleado, dos objetos de tipo fecha. En términos de diagramas de clase, pues esta sería la asociación que existen entre dos clases. Entonces tenemos la clase empleado con sus atributos nombre, apellido y salario. Esos son los atributos básicos y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y dónde está la fecha de nacimiento y la fecha de ingreso? Pues la fecha de nacimiento y de ingreso no se modelan como atributos del empleado, sino como relación entre clases. Y esta es el nombre del atributo fecha de nacimiento que tendríamos pues en el código y este sería el nombre del atributo fecha de ingreso que tendríamos en el código, pues cuando se define la clase, pues hay que decirle que sí son atributos. Pero aquí en términos de diagramas de clase, nos piden que esos atributos, pues no se escriben dentro de la sección de atributos, porque expresan son relación entre clases. Como este es un diagrama de clases, pues expresa una relación entre la clase empleado y la clase fecha. Y pues realmente son dos relaciones, por eso son dos objetos que contiene el objeto empleado de tipo fecha, la relación fecha de nacimiento. Normalmente se acostumbra también a expresar la cardinalidad de la relación. ¿Qué significa? Que un empleado tiene una fecha de nacimiento, una sola fecha de nacimiento, uno a uno. Un empleado tiene una fecha de nacimiento. O en este caso, un empleado tiene una única fecha de ingreso. Entonces, la relación entre esas clases se expresan con un nombre que al final, pues ese nombre se convertirá en un atributo de tipo fecha dentro de empleado y el atributo fecha de nacimiento es de tipo fecha, el atributo fecha de ingresos es de tipo fecha dentro de la clase empleado cuando se esté programando en algún lenguaje en particular. Igual, pues cada clase pues tendrá sus métodos sus propios métodos. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer con un empleado? Podríamos calcularle la edad a un empleado conociendo pues su fecha de nacimiento, como es un atributo más, le podríamos calcular la edad. Le podríamos calcular la antigüedad. Como conocemos la fecha de ingreso, pues podemos averiguar cuántos años ha trabajado en la empresa. Podemos hacer un métodos como calcular, aumentarle el salario a un empleado, darle una bonificación en base de su salario. En fin, podríamos hacer muchas cosas. Y con una fecha, ¿qué se podría hacer? Pues, por ejemplo, podríamos obtener la fecha del sistema dentro de una fecha para, por ejemplo, calcular cuántos años han transcurrido entre la fecha que se tiene almacenada y la fecha actual. Por ejemplo, sería un ejercicio propio de una fecha. Entonces, cuando uno está abordando un problema, pues ese es un primer paso, identificar las clases
cuántas clases y qué relación hay entre clases. Si en nuestro problema identificamos más de una clase, que de eso se tratan los ejercicios de ahora en adelante, ejercicios que tengan más de una clase, pues debe expresarse una relación entre esas clases. Sin embargo, pues es importante tener en cuenta que cuando estamos desarrollando los métodos se desarrollan pensando en un solo objeto de esa clase. No importa que al final vamos a tener, por ejemplo, en una empresa 10.000 objetos de tipo empleado, no hay problema. Y cada uno con dos fechas, pues tendríamos 20.000 fechas relacionadas con esos 10.000 empleados de la empresa. Pero cuando estamos hablando de calcular edad, uno no piensa en la edad de los 10.000, piensa en la edad de uno, de tal manera que en cualquier momento puede utilizar muchas veces ese método con diferentes objetos y podríamos calcular la edad de los 10.000 empleados. Pero cuando se está programando una clase, solo se piensa en términos de un objeto de esa clase. Lo mismo pasa con la fecha de nacimiento, con la fecha, la clase fecha. Entonces, cuando estamos programando estos métodos, como obtener fecha, calcular años cumplidos, pues uno no piensa en un empleado, uno piensa es en una fecha normalita, en un solo objeto de tipo fecha. Se olvida de lo demás que está alrededor de esa clase. Y algunos métodos, por ejemplo, si quisiéramos calcular la edad de un empleado, pues nos va a ayudar un método que sería este de años cumplidos. Porque si el empleado tiene una fecha de nacimiento, a esa fecha de nacimiento puedo aplicarle su método años cumplidos y ya me calculó la edad de la persona. Entonces, esa cooperación entre clases y entre objetos, esa cooperación entre objetos es la que permite que el diseño orientado a objetos solucione problemas muy complejos. Porque uno piensa en un solo objeto de cada clase, pero cuando los pone a interactuar, digamos, pone a interactuar esos objetos, pues se obtienen comportamientos complejos de sistemas complejos, ¿no? En este curso, pues no haremos eh, ejercicios de más de 6, 7, 8 clases. Como mucho haremos ejercicios de unas 6 clases. eh, pero en la vida real, pues un programa puede tener 50, 100, 200, 1.000 clases. Eh, ahí viene la complejidad de uso, de la potencialidad que tiene el paradigma orientado a objetos. Entonces, ¿de qué se trata los ejercicios ahora? Pues que en un enunciado de un ejercicio tenemos que identificar varias clases y esas clases a través de sus atributos y sus métodos se relacionan unas con otras. Y eso es lo que hará que podamos crear en la memoria de datos pues muchos objetos de diferentes clases. Y en la memoria de pila se desencadenan procesos en los llamados a los métodos. Entonces, cada vez que estoy llamando un método, pues se van apilando esos llamados. Y si un método llama a otro método, no importa si de la misma clase, de otra clase, pues cada proceso se va apilando en la memoria de la pila y se van creando esos llamados que al final, pues son interacciones entre objetos y eso permite eh, solucionar problemas bastante complejos. Hagamos entonces un ejemplo rápido con un enunciado como el que tenemos ahí. Se desea pues crear una pequeña aplicación que maneje la información de un curso de la Universidad de Pamplona que está identificado por un código, un nombre de materia y un grupo. Entonces, por ejemplo, nuestro curso tendrá algún código que es, por ejemplo, 167220. Tendrá un nombre que es programación orientada a objetos y tendrá un grupo que será el grupo D para nuestro caso. Eso es lo que representa, pues, lo que describe ahí en términos generales nuestro enunciado. Dice, un curso está compuesto por un número variable de estudiantes. En nuestro caso podríamos tener 10,
20, 15 estudiantes. Entonces, cada curso pues tiene un número de estudiantes. Cada estudiante está identificado por un código que normalmente es el documento de identidad, la tarjeta o la cédula, y se dispone de también información sobre su nombre, su género, masculino, femenino, fecha de nacimiento y un conjunto de notas que no es igual en cantidad. Ese conjunto de notas se refiere a números entre 0 y 5, son notas normalitas, pero lo que interesante es que cada estudiante pues puede tener diferente número de notas. Un estudiante tiene 2 notas, pues se le calcula la definitiva con sus 2 notas. Otro estudiante podría tener 5 notas, se le calcula su definitiva con esas 5 notas, que sería sumarlas y dividir entre el número de notas. Además, se dispone de la fecha de nacimiento. Cada estudiante tiene una fecha de nacimiento interna, pues una fecha de nacimiento con su día, su mes y su año y que será parte de la información de un estudiante. Entonces, en esa primera parte se hizo una descripción general, digamos, de, del contexto del problema y que nos va a servir pues para identificar las clases y los atributos y pues los métodos, también algunos métodos los identificamos con esta parte que le llamamos requerimientos. Requerimientos son las cosas que tiene que hacer su aplicación. Por ejemplo, la aplicación nos debería permitir calcular la edad promedio de los estudiantes por género. Entonces, de un curso, la edad promedio de un curso de estudiantes. Calcular el promedio de calificaciones del curso, encontrar el mejor estudiante del curso, dar bonificación de notas a los estudiantes sumándoles 0,5 décimas a la nota superiores a 4 y restarles 0,3 a las notas inferiores a 2,5. Entonces, esos los llamamos requerimientos funcionales, son las funciones que tiene que, funciones no en términos de programación, sino de servicios. Los servicios que debe prestar mi aplicación es permitirnos hacer esos cálculos y esas solicitudes que tenemos ahí y las debe cumplir. Entonces, con la información que teníamos anteriormente, de el enunciado del ejercicio. Más esto, pues tenemos suficiente información para identificar clases, identificar atributos y métodos de la clase y los métodos, pues algunos métodos saldrán de la descripción, pero la mayor parte de métodos saldrán de los requerimientos que se solicitan. Un bonito ejercicio, pues es, por ejemplo, subrayar, subrayar sustantivos, subrayar sustantivos, por ejemplo, la palabra grupo, curso, código, eh, nota, estudiante, género. Bueno, algunos son adjetivos y algunos son sustantivos. Entonces, con esas palabras empezamos a organizar la información. Entonces, aquí rápidamente, pues el enunciado está diseñado para ya identificar rápidamente las clases. Entonces, vamos a tener solo 3 clases, una clase curso, una clase estudiante y una clase fecha. Esas serían las clases de nuestra aplicación. Y sobre esas clases, pues tendremos que identificarles atributos. Entonces, aquí es fácil porque el enunciado está diseñado para eso, pero en un texto extenso podría llevar un poco más de tiempo para identificar las clases y los atributos. Entonces, la clase curso que va a tener como atributos, pues dice que debe tener un código, debe tener un nombre de materia y debe tener un grupo. Entonces, ya me salieron al menos esos atributos, 3 atributos. Por otro lado, la clase estudiante que va a tener, pues según esto va a tener un código de estudiante, que es el número de la cédula, también un nombre, un género, si es masculino o femenino, y una fecha de nacimiento, y un conjunto de notas. Cuando habla de conjunto de notas, sabemos que es un vector de notas de números reales, un vector de números reales que serán siempre entre 0 y 5.
Y esta fecha de nacimiento, que es un atributo, pues será de tipo fecha. Y una fecha pues tendrá su día, su mes y su año. Entonces ahí ya tenemos identificados los atributos de las tres clases y en términos generales pues tendríamos una situación como esta. Las tres clases son la clase fecha, que tiene sus atributos día, mes y año. La clase estudiante, que tiene su código, su nombre, su sexo, sus notas. Y fíjese que ahí no se dibuja, no se describe un atributo llamado fecha de nacimiento. ¿Por qué? Porque la fecha de nacimiento aparece en el código cuando traducimos esta relación. Un estudiante tiene una fecha de nacimiento y el nombre de esta relación pues lo utilizamos como atributo dentro del método estudiante. Entonces, si vemos un código, pues aparecerá fecha de nacimiento como un atributo de tipo fecha. En el diagramas de clase, pues se expresan, es como relaciones. Un estudiante tiene una fecha de nacimiento. Por el otro lado, tendríamos entonces la clase curso, que tiene su propio código. Ojo que este código es diferente a este código. Este es código del estudiante, este es código del curso. Pero tiene su código, su atributo código. Tiene el nombre que es diferente también a este nombre. Este nombre es nombre del estudiante, este nombre es nombre del curso. Y un grupo, que sería la letra que identifica al grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. Y viene aquí, hay una relación entre curso y estudiante. Entonces, esa relación entre curso y estudiante está determinada aquí. Un estudiante tiene, perdón, un curso, este es el lado del curso, un curso tiene N estudiantes. Entonces, cuando estemos programando y queremos representar esta relación, pues lista estudiantes va a ser un atributo de curso de tipo vector de estudiantes. ¿Y por qué de tipo vector y no un solo objeto? Como ver aquí, porque la relación es 1 a n. Un curso tiene muchos estudiantes. Aquí la relación era 1 a 1, por eso simplemente declarábamos el atributo de tipo fecha y este sería el nombre del atributo. Aquí lo que vamos a tener en el código pues es un atributo llamado lista estudiantes dentro de curso y que va a ser un vector de objetos de tipo estudiante. Y de esa manera quedó modelada la relación eh, lista estudiantes, que es de uno a muchos. Un curso tiene n estudiantes. Ese diagrama de clases, pues, ¿de dónde surgió? De la descripción del enunciado, principalmente del enunciado. Pero los métodos, ¿de dónde salen los métodos? Entonces, los métodos salen de los requerimientos funcionales. Bueno, hay métodos que son naturales de cada clase, hay que hacerle un constructor a cada clase. Ese, digamos que es un método obligatorio. Construir el objeto es reservar espacio en memoria para un objeto de una determinada clase. Pero estos métodos resultan de los requerimientos funcionales. Por ejemplo, hay un requerimiento que nos pide calcular la edad promedio del curso. Entonces usted dice, bueno, pero ¿cómo hago para calcular aquí si aquí tengo es un vector de estudiantes? Entonces necesitamos ayuda de esta clase que nos calcule la edad. Pero ¿cómo calculamos la edad aquí? Pues necesitamos ayuda de esta clase para que nos calcule cuántos años han pasado después de la fecha de nacimiento de un estudiante. Entonces, comenzamos programando esta clase, perdón, este método de la clase fecha. La identificación del requerimiento nos llevó primero desde la clase curso a que necesitábamos algo en la clase estudiante y de la clase estudiante que necesitábamos algo de la clase fecha. Entonces, de un requerimiento identificamos esos métodos. Para desarrollarlos, pues comenzamos al revés. Programamos primero años cumplidos. Pero cuando estemos pidiendo años cumplidos, seguro vamos a necesitar un método para obtener fecha actual. Entonces, desarrollamos este fecha actual, lo probamos que sí tome la fecha del sistema, desarrollamos años cumplidos, que ese método pues no tiene nada que ver
con alguna fecha de nacimiento, sino con cualquier fecha. No importa, para hacer las pruebas, pues podríamos crear un objeto de tipo fecha particular y aplicarle estos métodos años cumplidos y obtener fecha actual. Entonces, cuando esto ya esté funcionando, ya está implementado y le hicimos pruebas suficientes, pues ya puedo empezar a desarrollar este calcular edad, que se da un código muy sencillito porque básicamente lo que hace es calcular edad es tomar el atributo fecha de nacimiento y aplicarle el método años cumplidos. O sea que este método calcular edad en la clase estudiante será de una sola línea de código. Llame al método años cumplidos. Pero ese sería el orden. Desarrollamos estos dos, ahora desarrollamos calcular edad, que era muy sencillo, y probamos calcular edad en un estudiante. Si eso ya funciona, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues calcular el promedio, que era el requerimiento del curso, de los estudiantes de un curso. Entonces, ¿qué hace calcular el promedio? Pues recorrer ese listado de estudiantes y ejecutar a cada objeto de esa lista el calcular edad. Entonces calcula la edad del primer estudiante, suma la edad del segundo, le suma la edad del tercero, del cuarto, recorre ese vector que me generó esta relación de estudiantes y va calculando las edades. Entonces será un ciclo repetitivo, simplemente el código a desarrollar aquí que recorre el vector y llama a este método y vas haciendo sumas con esos objetos, con esos cálculos que está haciendo. Y al final divide entre el número de estudiantes y ahí terminaría ese requerimiento funcional. Entonces, de esa manera, pues hacemos los desarrollos de los métodos. El diagrama de clase nos da una idea de cómo es, pero pues habrá que implementar el código con lo que se sabe, asignaciones, estructuras de selección, estructuras repetitivas, que son lo que pueden ir dentro de esos métodos. Es importante, pues, imaginarnos cómo sería un objeto de cada clase de las que tenemos ahí en la memoria del computador. Entonces ahí en pantalla que tenemos, pues imaginándonos que tenemos una variable f de tipo fecha y pues nos imaginamos que en la memoria pues del montón esa fecha apunta a donde tengamos un numerito aquí guardado en el atributo día, otro numerito en el atributo mes, otro numerito en el atributo año. Ahí esos serían los atributos. Y también pues que tiene sus propios métodos, los métodos que hayamos desarrollado. Entonces aquí nos estamos imaginando cómo sería un objeto de tipo fecha en la memoria del computador. Igualmente, cómo sería un objeto de tipo estudiante. Si supongamos que el estudiante, la variable se llama EST. EST es una variable que pues es una dirección de memoria, por eso ponemos la flechita, apunta a donde hay información de un estudiante. Y pues ahí tendremos la información de un solo estudiante, su código, su nombre, su sexo, las notas, que es un vector de reales. Tendremos su fecha de nacimiento, que es de tipo fecha, por lo tanto tiene sus, sus atributos día, mes y año y sus métodos, los mismos métodos que tiene cualquier fecha. Y también sus propios métodos de la clase estudiante, que serían estos de la parte inferior. Estos serían los métodos que desarrollaríamos dentro de la clase estudiante. Entonces, no es que se guarde idéntico a como está ahí en el gráfico. Si corrieran partecita de un código en el Python tutor, pues lo que vemos es que la información está dispersa con apuntadores, porque este es uno, fecha de nacimiento es un apuntador que apunta donde está la fecha. Pero para fines didácticos, pues uno lo imagina como si la fecha estuviera dentro del objeto para entender que si quiero, por ejemplo, acceder a este dato que está aquí, mes, pues sería estudiante punto fecha de nacimiento punto mes. Si quiero ejecutar este método uno, pues sería estudiante punto fecha de nacimiento punto método uno. Pero si quiero ejecutar este método calcular edad, entonces sería estudiante punto calcular edad. De esa manera, pues se podrían hacer llamados y esos procesos quedarían en la memoria de pila.
Entonces, estos serían pues dos variables de tipo estudiante, una de tipo estudiante y una de tipo fecha. En memoria, pues entenderíamos que ahí hay tres objetos, ¿no? Fíjese que este objeto está almacenado, es una fecha particular, pero fecha es otro objeto de tipo fecha y estudiante es otro objeto. Tenemos tres objetos en la memoria. También podríamos tener un objeto de tipo curso. ¿Cómo nos imaginaríamos un curso? Pues con sus atributos y sus métodos. Esta parte serían los atributos del curso y estos serían los métodos del curso. Pero un curso lo habíamos modelado que tenía como atributos un código, un nombre y un grupo, que eran variables simples que almacenan números simples. Pero la relación entre un curso y estudiantes se convirtió en un vector de estudiantes. Y aquí tenemos el vector. Este sería el estudiante sub cero, este sería el estudiante sub uno y así sucesivamente. ¿De dónde aparecieron esos estudiantes o ese vector de estudiantes? Pues de la relación entre la clase estudiante y la clase curso. Un curso tiene muchos estudiantes, tiene n estudiantes. Entonces, ¿cómo accedemos? Podríamos acceder, si esta variable se llama C, es todo el curso. ¿Cómo accedemos, por ejemplo, al nombre? Pues C.nombre. Pero ¿cómo accedemos, por ejemplo, al estudiante a todo el estudiante uno? Pues C punto lista estudiantes sub uno y eso sería toda esta información. Es un estudiante completo. Si quisiéramos acceder a algún campo particular, por ejemplo, al mes de nacimiento de este estudiante, el que está en la posición 2. Entonces, la variable se llama C, el atributo de C se llama lista estudiantes, pero es un vector de estudiantes. Entonces, nos desplazamos a la posición 2 y por eso quedaría de esa manera. C, punto, lista estudiantes, punto, perdón, sub 2. Bien, estábamos hablando de cómo acceder, por ejemplo, bueno, vamos a acceder a este día de este estudiante. Entonces, la anotación sería, pues, C, que es un objeto de tipo curso, que tiene un atributo llamado lista estudiantes. Lista estudiantes. Pero dentro, ese lista estudiantes es todo el objeto. Ese atributo lista estudiantes es todo el vector. Todo esto es un vector y este sería el atributo lista estudiantes. Pero dentro de ese lista estudiantes quiero acceder al estudiante 2. Entonces, como esto es un vector, tendría que decirle aquí corchetes sub 2. Pero todo eso es un solo estudiante que tiene un atributo llamado fecha de nacimiento. Entonces, fecha nacimiento es una fecha. Voy a dibujarla aquí azul. Sería todo esto de un objeto de tipo fecha. Pero ese tiene un campo, un atributo llamado día. Entonces, punto día. Entonces, C es un curso, C lista estudiantes es un vector, C lista estudiantes sub 2 es un estudiante, C punto lista estudiantes sub 2 punto fecha de nacimiento es una fecha y C punto lista estudiantes sub 2 punto fecha de nacimiento punto día. Eso es un simple número entero que sería el que está almacenado ahí. Si hubiese nacido un 10, pues ahí hay un 10. De esa manera, entonces podríamos tener acceso a toda la información dentro de esa estructura. Pero ¿qué hacemos? Pues como programamos con clases, pues tratamos de asignarle responsabilidades a cada clase y no necesitaríamos, por ejemplo, desde el curso C, acceder al día directamente, sino lo que hacemos a través de las clases que diseñamos. En nuestro caso, en este diagrama, si queremos acceder a un día de nacimiento, pues probablemente desde curso queremos acceder a un día de nacimiento, no lo hacemos directamente,
sino que diseñamos algo en la clase estudiante que me permita acceder al dato que estamos buscando. Entonces ahí vienen las buenas prácticas del diseño orientado a objetos. Intentar que cada objeto pues responda, sea responsable de sus atributos. Entonces la clase fecha, los métodos lo que hacen es hacerse cargo de sus atributos, pero ayudar a las clases vecinas. Entonces la clase fecha diseñó esto de años cumplidos para ayudarle al estudiante, calcular la edad de un estudiante. Pero no, fíjese que no hay ningún código que le ayude al curso directamente, porque no hay una relación entre fecha y curso directa. Entonces, los métodos que se diseñaron en fecha fueron para ayudarle al estudiante y pues para responder por sus propios atributos. Entonces, los métodos que se diseñan en estudiante, ¿para qué se hacen? Esos métodos se hacen para ayudarle a la clase curso, porque es su vecino más cercano, digamos. Por esta relación, están cerca. Y obviamente se apoyará en la clase fecha y coopera con la clase fecha. Entonces, algunas cosas de acá utilizarán la clase fecha porque es su vecino cercano. Entonces, de eso se trata, de que cada objeto es responsable de sus atributos y pues de ayudarle a sus vecinos, a los que tengan relación con ellos, no con todo un diagrama, supongamos un diagrama de 20 clases, pues cada clase es responsable de sus atributos y de los vecinos, de ayudarle en algo a los vecinos, pero no, nunca se va a meter con una clase que esté lejos de ella. Aquí el mejor ejemplo, pues la clase curso con fecha no tiene una relación directa, por lo tanto, entonces, si necesita algo, pues lo hará a través de la clase estudiante. Al convertir eso en código, esos diagramas hay que llevarlos en código a algún lenguaje de programación. Aquí tenemos una aproximación de lo que se diseñó en los diagramas de clase, pues en lenguaje Python. Pues tendremos las tres clases. Tenemos una clase fecha con sus atributos día, mes y año y sus métodos que ya están implementados. Obtener la fecha del sistema, ahí faltaría el calcular los años cumplidos. Eso es parte pues del ejercicio que se pide dentro de un taller. Aquí solo está lo básico que nos permite pues trabajar. También tenemos una clase estudiante que tiene sus atributos código, nombre, y fíjese en estos dos atributos. El atributo fecha de nacimiento que crea un objeto de tipo fecha. Entonces, esa es la relación entre la clase estudiante y fecha. Un estudiante tiene una fecha de nacimiento. Este nombre que tomamos aquí sale de la relación entre la clase estudiante y la clase fecha. También tenemos nuestra clase curso. Ah, bueno, y tenemos un vector de notas. Este vector de notas del estudiante, pues realmente aquí en Python, pues un vector se inicializa así vacío y luego se le puede con el punto apen agregarle datos, notas. En este caso será un vector de números reales. No se hace explícito el tipo por lo que estamos trabajando en Python, pero igual se entiende que eso es un vector. Ahora un curso. Un curso, ¿qué tiene como atributos? Pues tiene un código de materia, tiene su nombre de materia, tiene su grupo. Y este atributo lista estudiantes, ¿de dónde sale? De la relación entre curso y estudiante. Así se llama la relación. Y por eso se modela como un vector. Un vector. Y dentro de cada casilla del vector, pues van a haber objetos. Un vector de objetos de tipo estudiante. Eso es una lista de estudiantes. Esta parte pues no nos interesa dentro de nuestro diseño. ¿Por qué? Porque para facilitarle las pruebas, pues lo que hacemos es cargar información desde un archivo. Luego tenemos una clase ya desarrollada ahí en una librería llamada archivo. En esta librería está la clase, el código, pero pues lo único que hace es tomar del archivo de texto pues los datos que están allí guardados
para pues cargar el vector de estudiantes. Al correr esto, pues vamos a obtener que ahí están pues impresos en pantalla, obviamente en memoria no están guardados así, pues tenemos el código del curso, el nombre del curso, el grupo D y un listado de estudiantes, que cada estudiante pues tiene un código, un nombre, un género, una fecha de nacimiento, que esto sería un objeto que dentro del campo día tiene 10, en el campo mes 1, en el campo año tiene 2000 y un vector de notas. Y así sucesivamente, este sería el vector de estudiantes. Entonces, en la primera posición del vector, en la posición 0, pues tendremos un estudiante con esos datos. En la posición 1 tenemos un estudiante con esos datos. En la posición 2, en la posición 3 estaría cada estudiante con sus datos. Pero son objetos, solo que aquí pues estamos imprimiendo la información que hay dentro de esos objetos y las alineamos para que se viera bonito como una planilla de calificaciones normalitas. Entonces, de eso se trata, pues, el diseño orientado a objetos en este ejercicio tan simple de 3 clases. Pues con esas 3 clases podemos hacer muchas operaciones, como las que decíamos, calcular definitivas de promedios definitiva de un estudiante, promedio de un curso, buscar cuál es el que tiene mejor promedio, el mejor estudiante del curso, calcular la edad promedio por género, que es otra cosa de las que se piden en el taller diseñado para este ejercicio. Finalmente, pues se tiene aquí un código de prueba. Aquí estamos creando un objeto de tipo fecha, lo llamamos fecha actual, y llamamos a obtener la fecha del sistema y la imprimimos en pantalla. Entonces ahí estaríamos probando solo la clase fecha, un objeto de tipo fecha. Si corremos nuestro código, pues nos daremos cuenta que es la prueba, pues se ejecuta y aquí se imprime en pantalla pues la fecha actual que figura en el sistema. La toma del sistema luego cambiaría, si se ejecuta mañana sería otra fecha. El día que se ejecute pues aparecerá la fecha actual de en ese momento. Y se crea un objeto de tipo curso que se llama POO, Programación Orientada a Objetos. El nombre no importa, pudimos llamarlo curso C, curso X, curso Y. Y pues el constructor de curso recibe el nombre del archivo de donde toma la información de los estudiantes. Y esa información de los estudiantes, pues es la que carga dentro de la lista de estudiantes, que es un vector de objetos de tipo estudiante. Y cada estudiante pues lleva su fecha de nacimiento, sus notas, sus códigos, su nombre. En los archivos de texto, por lo tanto, entonces tendremos la información de los estudiantes. Aquí tenemos 2 archivos de texto. Este archivo con los datos de estudiantes de programación, este con los datos del estudiante de cálculo. Entonces, cada archivo pues tiene diferente cantidad de estudiantes, diferentes nombres, diferentes notas, y pues la librería que se diseñó solo carga la información en el curso que se le pide. Si por ejemplo cargamos en memoria los 2 cursos, aquí sería pues un curso llamado PODE y llamémoslo de otro cálculo. Y le decimos pues que el curso de programación orientada a objetos cargue el archivo donde están los datos de los de programación y aquí los de cálculo. Entonces tendríamos 2 objetos de tipo curso, un objeto llamado PO y otro objeto llamado cálculo. Si corremos el código así como está, pues podemos ver que nos cargará en memoria pues el curso de programación con sus listados de estudiantes y el curso de cálculo diferencial con sus 20 estudiantes. Hay 20 estudiantes aquí y hay 11 estudiantes en programación. Entonces, lo que hay que imaginar es la cantidad de objetos que están en la memoria en este instante. No solamente son 2 objetos, curso. Recuerde que nada más para esta información de un curso, de un solo curso, pues tendría un objeto de tipo curso y
11 objetos de tipo estudiante, pero cada objeto de tipo estudiante tiene una fecha. Luego tendríamos 11 objetos de tipo fecha. Así en resumen, este curso llevaría aproximadamente 22, 23 objetos. Se crearon 23 objetos en la memoria del montón que representa esa información que se ve ahí en pantalla. Y lo mismo podríamos hacer de cuántos objetos hay en todo el programa. Tendríamos 22, 23 objetos para esta información. Y aquí como son 20 estudiantes, pues un objeto es el curso y 20 objetos de tipo estudiante, pero cada estudiante tiene, entonces serían 40 objetos, 20 estudiantes y 20 fechas. Cada estudiante con su fecha son 20 fechas, 20 estudiantes, 20 fechas, 40 objetos. El objeto curso de cálculo sería 41. Y los otros tantos que teníamos aquí con 11 objetos, que habíamos hecho la cuenta de 23, 41, 60 y pico de objetos en la memoria del computador. Eso es lo que tendríamos que entender, que hay muchos objetos, pero ¿qué hicimos? Solo programamos tres clases, porque cuando uno programa la clase solo piensa en un objeto de esa clase, pero en memoria vamos a tener cientos de objetos, aproximadamente 60, 70 objetos en ese simple código que tenemos acá. Y ese es lo que hace que se puedan tener comportamientos complejos los códigos que diseñemos orientados a objetos. Esa cantidad de objetos pues se entiende con este tipo de gráfico, porque recuerde que aquí tenemos un objeto de tipo curso, su nombre es C, pero dentro de ese curso hay objetos de tipo estudiante, N objetos de tipo estudiante. Entonces serían 3 objetos, 4 objetos, 5 objetos, y supongamos que solo hubiesen 3 estudiantes, pues serían 6 objetos. Pero cada estudiante tiene una fecha, entonces este es un objeto, 7 objetos, 8 objetos, 9 objetos, 10 objetos, y así podríamos tener una idea de que con 3 simples clases podríamos crear miles y miles de objetos de esa clase. Un segundo ejercicio que vale la pena analizarlo para entender este concepto de relaciones entre clases, de cooperación entre objetos para obtener comportamientos complejos de un sistema. Un sistema termina siendo un conjunto de objetos y que interactúan entre sí para solucionar problemas complejos. Sería, por ejemplo, hacer una aplicación, una pequeña aplicación que nos permita hacer transformaciones lineales de puntos en un plano cartesiano. El plano cartesiano, pues con sus coordenadas X y Y. La descripción, el enunciado del ejercicio diría algo así como lo que tenemos. Un punto en un plano cartesiano está determinado por un par de números reales llamados coordenadas y por lo tanto puede ser ubicado dentro del plano con precisión con sus coordenadas X y Y. Un segmento de recta está conformado por dos puntos que son los extremos que limitan un segmento de recta. Un polígono puede ser representado como un conjunto de puntos que representan los vértices del polígono. Entonces tenemos un enunciado no muy explícito, pero pues es suficiente para identificar clases e identificar atributos de esas clases. Pero también tendríamos, por ejemplo, unos requerimientos. ¿Para qué queremos hacer esa aplicación? Pues para aplicar transformaciones lineales como reflexión, traslación y rotación a objetos de tipo punto. Aplicar transformaciones lineales como reflexión, traslación y rotación a objetos de tipos segmentos de recta. Aplicar esas mismas a polígonos. Generar polígonos regulares, generar polígonos tipo estrella a partir de un número de puntas. Eso sería la función que va a desempeñar nuestra aplicación, la utilidad de nuestra aplicación. A eso lo llamamos requerimientos funcionales, de cómo el sistema, eh, visto como un poco de objetos que interactúan entre ellos, van a dar respuesta a estas peticiones que tenemos que satisfacer con nuestro código.
Entonces, haciendo el mismo trabajo, pues agarramos, por ejemplo, del enunciado y empezamos a subrayar algunas cosas que nos dan idea que van a ser clases, por ejemplo, clase punto, que va a tener sus atributos X y Y, que van a ser las coordenadas X y Y, que son dos números reales. Vamos a tener una clase llamada recta o segmento de recta, que un segmento de recta está conformado por dos puntos. Entonces ya con esto nos permite identificar que va a haber una relación entre rectas y puntos. Y es una relación de composición que ya la explicaremos en el diagrama. Un polígono, ¿qué puede ser? Pues un conjunto de puntos, pero pueden ser cinco puntos. Un polígono de 5 lados tendrá 5 vértices. Un polígono de 20 lados tendrá 20 vértices. Entonces terminaremos buscando una relación entre un polígono y puntos porque cada vértice es un punto en el plano. Entonces ya identificamos tres clases por lo menos, punto, recta y polígono, con sus respectivos atributos. Y los métodos pues saldrán de estos temas de los requerimientos funcionales. De ahí tendremos que identificar métodos y en las clases correspondientes. En términos generales tenemos este diagrama de clases. Nuevamente, recordemos que empezamos pues por la clase punto, que fue la primera que identificamos con sus dos coordenadas X y Y, que van a ser números reales. La coordenada X, esos serán los atributos. Pero cuando se definió segmento, un segmento se definió como dos puntos. Fíjese que no hay atributos llamados punto uno y punto 2 en la descripción del diagrama de clases, pero ¿qué tenemos? Dos relaciones entre las mismas, entre la misma, entre las mismas clases. Un segmento tiene un punto uno de tipo punto y un segmento tiene un punto 2 de tipo punto. Entonces, estas dos, P1 y P2, son relaciones entre la clase segmento y punto, relaciones de composición. Un segmento está compuesto, luego aquí tenemos que imaginar pues que hay un atributo P1 y P2 ahora en el código. ¿Y qué relación hay entre polígono y punto? Pues que un polígono tiene muchos puntos como vértices. Entonces va a aparecer una relación ahora de uno a n, de uno a muchos y se llama vértices. Por lo tanto, cuando convirtamos nuestro código, este vértice va a ser un atributo de tipo vector, un vector de puntos. También démonos cuenta que no hay una relación entre polígonos y segmentos. No hay una relación directa entre polígonos y segmentos porque estamos modelando un polígono no como los lados del polígono, sino como sus vértices, que visualmente pues se van a ver unidos los lados con segmentos, pero no tiene nada que ver con la clase segmento. Simplemente se programó para que con las librerías de Python pues se grafique el polígono uniendo los puntos que son sus vértices, pero no hay una relación entre polígono y segmento. Entonces los métodos pues aparecen de lo que haya que programar, de los requerimientos funcionales. Entonces hay que aplicarles métodos eh, como reflejar sobre el eje X, reflejar sobre el eje Y, trasladar un punto, rotar un punto en el plano. Y este método, por ejemplo, clonar va a ser muy importante, que es sacar una copia del objeto, sacar una copia de ese objeto. Entonces, empezaríamos desarrollando pues esos métodos de la clase punto. Desarrollamos la clase punto, hacemos sus métodos y hacemos pruebas de cada uno de sus métodos. Probamos clonar puntos, probamos trasladar, probamos reflejar, rotar, reflejar sobre la X, sobre la Y, rotar, esos se prueban. Y cuando los tengamos, pues podemos proceder. Como no hay una relación entre polígono y segmento, pues da lo mismo cuál es la segunda clase que usted implementa. Si le implementa la clase segmento o la clase polígono, no tendría nada que ver la una con la otra. Entonces implementamos la clase segmento como dos puntos y hacemos los métodos. Aquí hay error de edición. Bien, corregido el error, pues los métodos no tenían nada que ver con el enunciado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que trasladar, reflejar segmentos. Entonces, los métodos que implementemos aquí en el segmento, pues van a ser muy simples.
porque como es una composición, un segmento es una composición de dos puntos, pues lo único que tenemos que hacer es llamar a los métodos de punto y ya estos métodos se convierten en dos líneas de código. Si queremos reflejar sobre el eje X un segmento, pues le decimos P1 punto reflejar sobre el eje X, que estaríamos ejecutando este método del punto P1, y P2 punto ejecutar, reflejar sobre el eje X el punto 2. Punto 1 y punto 2 los reflejamos sobre el eje X y ese sería todo el código que estaría aquí. Probablemente la matemática dura está en este objeto. El resto será llamar a los métodos que ya están construidos en la clase punto. También habría pues que probarlo. Y finalmente podríamos también pensar en desarrollar pues todos los métodos de aquí, pero pues como son un listado de puntos, un vector de puntos, pues será recorrer el vector vértices. Vértices es el atributo, el nombre del atributo, recorrerlo hasta el número de datos que tenga, el número de vértices que tenga y aplicarle los respectivos métodos. Entonces, estos métodos también se convierten en muy sencillos porque lo que van a hacer es recorrer el vector y por cada elemento del vector llamar a estos métodos que ya están desarrollados y que serían los principales cálculos matemáticos que hay que hacer, se hacen en la clase punto. Lo demás simplemente será recorrer y llamar a punto, llamar los métodos de punto. En términos didácticos, pues tendríamos que recurrir a cómo nos imaginamos un objeto de cada tipo dentro de la memoria del computador. Entonces tenemos un objeto A de tipo punto, pues tendrá su atributo X, su atributo Y, sus constructores, su clonar, sus métodos clonar, rotar, reflejar, trasladar. Una recta R pues, ¿qué atributos tiene? Dos atributos P1 y P2 que surgieron estos atributos, ¿de dónde aparecieron? Pues de la relación entre la clase segmento y la clase punto, que habían dos líneas allá en el diagrama de clases, una llamada P1 y otra llamada P2, pues esos son los dos atributos, que son puntos. O sea, este atributo P1 es un punto, luego tiene sus atributos, sus espacios para almacenar su X y su y este punto pues tiene su propio X y su propio y sus propios métodos, sus propios métodos. También adicionalmente para cuestiones visuales, pues decidimos guardar dos atributos más de un segmento de recta, un color y dónde queremos dibujar esto. Esta figura pues es un objeto de Matplotlib que nos permite que todos los objetos que creemos pues se grafiquen en la misma figura. Entonces que convivan ahí dentro del mismo código, visualmente se vean en la misma figura. No tiene mayor importancia y relevancia estos atributos, pero pues visualmente nos van a permitir graficar los segmentos de recta del color que se prefiera. Por otro lado, ¿qué sería un polígono? Entonces, ¿cómo nos imaginamos un polígono? Pues como un vector de vértices y cada elemento de ese vector, de ese arreglo, es un punto. Aquí teníamos el punto sub 0, punto sub 1, punto sub 2. Bueno, vértice sub 0, porque el nombre del atributo es vértice, vértice sub 0 es todo el objeto. Este objeto que voy a subrayar, pues sería vértice sub 2 del polígono pol. Pol.vértice sub 2 sería todo ese objeto que tenemos ahí subrayado. Y pues esa sería la representación didáctica, digamos, que se recomienda para entender qué tendríamos en la memoria del computador. Repito, en términos reales, pues son puros punteros. Realmente vértices no se ve así en pantalla si pudiéramos ver la memoria del computador, sino vértices, pues es un vector normalito, digamos, vértices es un vector, y en cada casilla del vector, pues está una dirección de memoria hacia donde está el objeto. Entonces, en esa casilla vamos a encontrar la dirección de memoria de este punto. En esta casilla, la dirección de memoria de este punto. Y estos estarán distribuidos en la memoria del montón. Entonces, realmente se va a ver pues muy disperso si pudiéramos, por ejemplo, en el Python tutor hacer pequeños ejemplos de rectas segmentos, pues los objetos no se van a ver organizaditos como están porque son puros punteros, punteros a donde esté el objeto
y el objeto puede estar al principio, al final allá de la visualización, pero pues didácticamente nos conviene imaginarlo de esta manera. En este breve código, pues pensamos en dos clases, la clase punto y la clase recta. Entonces un punto pues tiene coordenadas X y el constructor lo hicimos de manera rápida para crear puntos simplemente dándole las coordenadas X y Y. Y una clase recta tiene cuatro parámetros que serían dos puntos, ¿no? Coordenadas X, Y sería el primer punto, coordenada X y Y sería el segundo punto. Entonces, ¿qué hacen los constructores? Pues crean los espacios de memoria. Entonces, en el código de prueba creamos dos puntos, uno llamado A, uno llamado B, y dos rectas, una recta llamada C y una llamada D. De tal manera que si lo vemos en ejecución, pues se crean esa cantidad de punteros y entenderíamos que cuántos objetos hay. Pues diría uno, solo hay cuatro objetos, A, B, C y D. Sí, pero A es un punto, es un objeto. B es un punto, es otro objeto, dos. C es una recta que tiene como dos atributos, dos puntos. Entonces, este objeto recta dentro tiene el punto P1 que sería este y el punto P2 que sería este. Y lo mismo el D. D es una recta que tiene dos puntos. Por lo tanto, aquí estaría los dos puntos, el punto 00 y el punto 11. Esos serían los dos puntos. Entonces, en total tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 objetos. Con ese simple código de prueba, 8 objetos. De esos 8, 2 son de tipo recta y los otros 6 son de tipo punto. Entonces, en el Python tutor podemos ver pues pequeños ejemplos y entender un poco que no están tan bien organizados como los imaginamos en términos de los diagramas que hacemos allá en las diapositivas, de cómo nos imaginamos la memoria. Tampoco muestra los métodos, pero en términos generales, ese sería una forma de ver que hay un montón de objetos y que la única forma de accederlo es a través de los punteros. Otra cosa importante es ese método clonar. Resulta de que el método clonar, vamos a clonar un punto, no clonemos rectas porque nos demoramos mucho. Def, clonar. Entonces, para clonar un punto, pues es sacar una copia del punto. Entonces, ¿cómo clonamos un punto? Pues crear un nuevo punto, llamémoslo RTA. ¿Cómo creamos un punto? Pues punto y le entrego, pues en este caso, como voy a sacar una copia idéntica, pues la coordenada X del punto actual y la coordenada Y del punto actual. Entonces, RTA es un nuevo punto en la memoria del computador y por lo tanto ese sería el que vamos a retornar. Retur, retur RTA. Ese método clonar, entonces, por ejemplo, yo podría crear aquí una variable X clonando a B, B.clonar, pero B.clonar. X es otro espacio de memoria diferente a B, porque este método crea un objeto punto en otro espacio de memoria con los datos 5 y 7, los copiará idénticos, pero es otro espacio de memoria. Entonces, al ejecutar nuestro código, pues veremos el efecto del clonado. Vamos a ejecutarlo rápidamente. Ah, pero no ya, así ya me ha clonado. Entonces, vea, estamos clonando a B. B era el punto, B es el punto 5 7. Y ahora X es un clon, fíjese que están en espacios de memoria diferentes. Este punto es B y este punto está en otro espacio de memoria que tiene los mismos valores de los atributos porque lo clonamos, pero podríamos cambiarle los valores a X y pues no pasaría nada, ¿no? No pasaría nada con los atributos de B. ¿Cómo le cambiaríamos, por ejemplo, la coordenada? No me gustó llamarlo X, llamémoslo W mejor. A W vamos a cambiarle la coordenada X, pues W.X, cámbielo por un 10. Le estoy cambiando el atributo. Como son públicos los atributos aquí en Python, pues puedo accederlos desde cualquier parte del código y modificarlos. Entonces, ¿qué pasó? Pues sacamos el clon
el clon del punto 57 ahora es 17, pero pues cuando lo clonamos era 57. Retrocedemos un poquito aquí la simulación antes de clonar. Pues nos daremos cuenta a ver dónde estamos clonando aquí. Aquí estamos clonando, sacó la copia, vea, el clon es idéntico, 5757, pero son espacios de memoria diferentes. Entonces, lo clonamos, listo, se llama W y ahora a W le vamos a cambiar el atributo, este 5 que le sacó una copia, pues cambia solo su atributo porque estamos modificando esa W. ¿Por qué es importante clonar? Alguien podrá estar pensando, bueno, ¿y por qué no lo asigna directamente? Pues es diferente clonar a asignar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo le digo que a W asignele B? Pues en ese momento W y B apuntan al mismo objeto. Son el mismo objeto, no es un clon, no es una copia, no es espacios de memoria diferente. Entonces es importante ese método clonar para los ejercicios que plantea la guía, porque fíjese que si le digo que W y B son el mismo objeto, se nota aquí que están apuntando al mismo objeto. El W está apuntando a este espacio de memoria, que era el espacio de memoria de B. Entonces, en ese momento W y B son el mismo objeto. De tal manera que si usted modifica W, pues va a modificar a B porque es el mismo. Modifiquémosle, por ejemplo, el atributo a W. W.x, asígnele 10. Entonces, no tendría el efecto que queríamos con el clonado, sino que directamente va a modificar el atributo por su valor 10. Fíjese que B y W apuntan al mismo lado y modificamos este valor que estaba almacenado ahí. Entonces hay que tener cuidado porque uno creería que esa asignación lo que hace es sacar una copia del objeto. No, esa asignación significa que está apuntando al mismo espacio de memoria. Bueno, ya programado, pues tendríamos mucho código en la clase punto. Parte del trabajo pues es hacer código en la clase segmento y en la clase polígono. Y pues esta clase que nos va a ayudar no está ya en el diseño que hicimos, plano cartesiano, simplemente nos servirá para visualizar los objetos que creemos. Entonces creamos objetos, los agregamos con este método a nuestro plano cartesiano y pues le damos graficar el plano cartesiano. Entonces hagamos este código de prueba, ejecutemos este código de prueba, creamos un plano cartesiano, lo llamé plano, es un objeto. Creé una recta, entonces aquí se llaman segmentos de recta y este es el color del segmento de recta, este es el punto uno y el punto 2, los extremos de la recta. Realmente aquí estos parámetros son tuplas, solo que en el método constructor de recta, pues lo que estoy haciendo es tomando estas tuplas y convirtiéndolas a objetos de tipo punto. Le agregamos esa recta que acabamos de crear, la agregamos al plano a través de ese método y le decimos graficar el plano. Entonces, al verlo en acción, pues nos va a graficar la recta con esas coordenadas. En los dos puntos, un punto era 2,3 y el otro era -1,7. Miremos que sí correspondan a los que creamos ahí. 2,3 y -1,7. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, crear otra recta, ¿no? Entonces llamemos recta A. Voy a copiar este código para que nos rinda. Pero llamamos una recta A. Entonces la recta se va a llamar A. La vamos a crear de otro color, rojo, y con otras coordenadas, desde -2, 0, por ejemplo, hasta -10, -1. Pongamos esas dos rectas. Entonces, para que aparezcan gráficamente, pues tengo que agregárselas al plano con ese método que se diseñó para eso. Entonces, le voy a decir plano.agregar la recta A. Entonces, tendríamos dos rectas. En términos prácticos, pues al graficarlos, ahí tenemos las dos rectas. En términos prácticos, ¿qué ocurre? ¿Cuántos objetos hay en este momento? Pues la recta solo son dos objetos, pero el plano es otro objeto, tres objetos. Pero cada recta tiene dos puntos, serían cuatro objetos más.
Entonces, en total, así tendríamos a grandes rasgos como 5 o 6 objetos en la memoria del computador para en este momento. Lo de los colores y eso es simplemente para visualizarlos. ¿Qué podríamos hacer, por ejemplo? ¿Qué podríamos hacer, por ejemplo, con lo que ya está desarrollado? Podríamos clonar la recta y rotarla cierta cantidad de ángulos. Entonces, fíjese que R va a ser una nueva recta, pero que la obtuvimos de clonar la recta, esta recta recta. Llamémosla recta. No me gusta llamarlo recta porque hay una clase llamado segmento de recta, pero bueno, sí, se diferencia. Recta es de tipo segmento de recta. En Python o en la mayoría de códigos que uno encuentra en Internet llaman a las variables como las clases y eso genera una confusión. Las clases en mayúscula y las variables en minúscula, pero igual aquí no tenemos ese problema porque la clase se llama segmento de recta. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a hacer un ciclo repetitivo para ir rotando esa recta. Entonces, cada 10 grados la vamos a rotar. Entonces, comenzamos en el ángulo de 10 grados. Llamo a clonar la recta, la llamo rotar esa cantidad de esa recta. Esta recta la clonamos y ahora se llama R. El clon se llama R, la recta se sigue llamando recta. Lo mandamos a rotar y la agregamos al plano y hacemos ese proceso repetitivo. Entonces va a agregar 36 rectas nuevas, rotadas, y cuando corremos nuestro código, me faltaría comentarle aquí para abajo, cuando ejecutamos nuestro código falta graficar, ¿no? Plano punto graficar para que nos muestre la gráfica. Corremos nuestro código y ya tenemos un error. Plano.graficar, faltó la R. Y ahí tendríamos el proceso de rotación. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos una recta, la clonamos y la rotamos la clonada. Esa misma recta la rotamos otro ángulo. La recta original es alguna de estas. Ya no me acuerdo cuál. Pero lo que hicimos fue clonarla y rotar el clonado. Entonces metió esta otra recta, metió otra recta, metió otra recta. Como el proceso de clonado lo hicimos con el mismo color, pues por eso se ven todas azules. No sé cuál es la primera recta y cuál es la segunda. Pero si analizamos rápidamente, hay aproximadamente 36 rectas más la roja que fue 37 y cada recta tiene 2 puntos, o sea que son 37 objetos de tipo recta y aproximadamente 70 puntos, objetos de tipo punto. Ahí tendríamos a pocos 100 objetos, un poco más de 100 objetos para eso que tenemos ahí. En la memoria del computador hay 100 objetos. Y con simplemente el código que tenemos, que son 3 clases, la clase punto, la clase segmento de recta y la clase polígono, pues no hemos hecho polígonos, pero con esas 2 clases tendríamos muchos objetos, 100 objetos de esas 2 clases. Bueno, le agregué aquí un cambio al atributo color para identificar cuál era la recta original y cuáles son las rotadas o clonadas a partir de eso. Entonces, la recta azul es la original y las naranjas son las clonadas a partir de esa, rotando cierta cantidad de grados. Descomenté el código también de los polígonos. Rápidamente miremos ese código de prueba de polígonos. Pues se crea un objeto de tipo polígono. Los polígonos, pues se creó un método para agregarle vértices de manera rápida. Estos serían los vértices, que es un simple vector de pares ordenados, solo que el método lo convierte a objetos puntos. Esto lo convierte en un punto, esto lo convierte en otro objeto punto, otro objeto punto. Y le damos un color al polígono, lo agregamos al plano y lo mandamos a dibujar. Podríamos también crear polígonos regulares. Aquí tenemos 2 polígonos en el plano, un polígono con estos vértices y creamos aquí otro polígono regular de 5 lados y de 7 de longitud de cada lado.
Este método pues crea los puntos a partir de estos datos. Necesito 5 lados, un polígono regular y de 7 de longitud. Si corremos el código, pues vemos esos polígonos que están ahí. El polígono regular es el verde, el polígono irregular que se agregó con el listado de vértices, pues es ese rojo que está dibujado. No hagamos cuentas de cuántos objetos hay en memoria en este momento, pero estoy seguro superan los 100 objetos, 120 objetos, algunos de tipo recta, eh, muchos de tipo recta, muchísimos de tipo punto y 2 de tipo polígono. Ahí tenemos los 2 polígonos, los únicos polígonos. Pero plano cartesiano es otro objeto y dentro de ese objeto seguro eh, superan los 100 objetos en la memoria para ese código que tenemos hasta el momento. Bien, pues de eso se trata este tema de diseño estructurado, perdón, diseño orientado a objetos, que solucionemos algún problema, algunos requerimientos como los que describimos, identificando varias clases y las relaciones entre clases. Cuando programamos las clases pensamos en solo un objeto de la clase, pero en términos generales eh, se crearán cientos de objetos de esas clases que son los que hacen más complejo el comportamiento, ¿no? En el ejercicio que estamos viendo, fíjese que solo son 3 clases, pero al final teníamos 100 objetos, más de 100 objetos de cada clase. La clase que más objetos tenía, pues era punto. Yo creo que nada más en puntos tendríamos como 100 objetos de tipo punto y las clases segmentos, pues también los objetos de tipo segmento y 2 objetos de tipo polígono. Eso es pues el objetivo de este video, explicar la importancia de descomponer un problema ahora en clases, en términos de programación orientada a objetos, nos preocupamos es de identificar clases, ese es nuestro objetivo. Dado un enunciado, identificar las clases y esas clases, identificar qué atributos. Y con los requerimientos, pues identificar qué métodos debo construir en cada una de las clases para que el sistema en sí actúe como lo estamos solicitando, ¿no? Con los requerimientos que debemos tener.